Siempre con Kenton, Doctor Salud, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Aquilino con esa pelota, marca bien, se mete Iván Valdés con esa pelota sobre mitad de terreno, zona media, peleaba Aquilino, va saliendo falta, pita, no, dijo el árbitro, ahora sí, pero será saque de costado. ¿Qué pasó para vos, Jorge? Sí, justito termina cruzándole Paredes, hasta aquí muy interrumpido el desarrollo del partido. Uno que quiere generar, buscar allí alguna falta, esta vez fue Jiménez el que terminó cayendo el lateral de Sol de América ante la falta del otro lateral Paredes. Aquí se encontraron los dos laterales, uno el del sector izquierdo de Emiliano y el otro del sector derecho de Sol. La pelota sobre costado izquierdo, tiene Ortiz para Sol de América, marca en esa zona, Julio González será saca de costado, finalmente pertenece a Emiliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, BY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. A las 20 van a jugar 2 de mayo, General Caballero. La Plata Empeños, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Está llegando esa pelota, Iván Valdés, marca en esa zona, Aquilino, saque de costado para Emiliano. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Acá es mano, Jorge. Sí, igual se demoró unas milésimas de segundo Juan López. Creo que miró al asistente y después terminó por sancionar esa mano, sumado a la pierna levantada del hombre de Sol de América. Si hace bien aquí el tiro libre, puede ser una jugada de riesgo hacia el arco de Sol. A ver si aprovecha este tiro libre la gente de Emiliano. Señoras y señores, tiro libre para la vía azulada. Los martes en Punto Farma, 30% de descuento con tarjeta de crédito y te doy 35% con pago QR. En Punto Farma cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Es Patiño uno y el otro es el Piro, Jorge. Sí, dos opciones. Con pierna derecha, Patiño. Con la pierna izquierda es Alberto el Piro Contreras. Pero por lo menos el que ubicó la pelota y parecería que le va a pegar es Patiño. Igual veremos, los dos están allí con intenciones de pegarle al arco, pero parecería que es Patiño. A ver, le va a pegar Patiño. Está conformada la barrera de Sol de América. Llega, no el gol de Patiño. Le pegó. Golpe de puños del arquero Jorge. Bien, el arquero Ortiz. Fuerte al medio, con mucha violencia. El tiro allí con fuerza de parte de Patiño. Logró superar la barrera, pero fue justito al medio donde estaba el arquero Ortiz. Fue buena la chance esta de Emiliano. Le pegó con fuerza al tiro libre Juan Patiño. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha, tiene el Piro, levantó, tiró pelotazo largo arriba sobre zona derecha, corre Iván Valdés, está llegando esa pelota Valdés, dejando cortita, va la marca, tiene Venegas, cerquita de los 15, repito, por ahora el partido permanece 0-0. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con sonar esencial, con salida de rutas importantes, no está en exceso sur. Contacta al 443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Avanza Sol de América, pelota por media cancha, tiro nuevo con esa pelota, juega sobre punta derecha, movió la salida, juega para Venegas, Venegas juega, está dejando cortita, pelota para Aquilino, Aquilino movió de primera, jugando para Ruiz Díaz, se le va la pelota, saque de costado para Emiliano. Todo arranca con baterías Barta, por eso arranca y tecnología PowerPrint para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. La pelota sobre costado izquierdo, tiene Paredes, juega lentamente Paredes, baja la pelota el telar izquierdo, mueve la pelota para quién, para el jugador Gutiérrez, esta juega para Cristófono, le va a pegar Cristófono, está dejando cortita pelota sobre zona derecha para Patiño, otra vez jugando para Gutiérrez, toca el 4, busca la salida, dejando cortita, pone bien suavecita para Abogado, toca la pelota Emiliano. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Carlos Concepción, Mil Empeños, lo auténtico del Chaco Chortevizcano, 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortich. A ver el
Piru bajó, juega bien, dejando esa pelota. González levanta el centro, marca Orué. La pelota queda para González, dejó correr esa pelota. Se la saque de costado, un ataque para Emiliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido a Cibellera 1751. Llámanos al 729-60-60 Fleming. Emiliano está cerquita del primero, golpe de cabeza, pelota a un costado. ¿Qué pasó, Jorge? Es por lo menos el que insiste. De allí a tener una claridad de cara al arco de Ortiz, no, pero por lo menos el que tiene la pelota, el que busca, el que intenta. Aquí cierta presión nuevamente, con 2-3 hombres allí en ataque, tratando de complicar un poco la salida de Sudamérica, a diferencia del cuadro azul que casi no generó ningún inconveniente hasta aquí de cara al arco de Cristóforo. De los dos, el que tiene la iniciativa del partido es Emiliano, la más clara. Fue ese tiro libre de Juan Patiño, que fue bien al medio y que respondió de buena manera el arquero Ortiz de Sol. La pelota para el fondo, sale el equipo Danzari. Pónete las 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, probaste el pack Fortín, etiqueta negra con Pomero, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. El sábado arranca la fecha, juego revancha. Gerardo, el sábado arranca toda la segunda ronda. Exactamente, la fecha número 12 que va a arrancar todo exactamente con el compromiso que van a sostener justamente en instantes. Vamos a estar Triniense ante Nacional. En instantes estoy con la programación, Diego. Bueno, correcto, será interesante saber un poco la programación porque arranca estos juegos revanchas del torneo Clausura, la segunda ronda del campeonato. La pelota para Gutiérrez, tiene Gutiérrez, juega suavecita, está dejando la pelota al 4, juega la pelota sobre mitad de terreno, zona media, juega para Abogado, movió para Paredes, levanta la pelota Paredes, levantó, tiró, jugando para Richard Torales, la marca en esa zona de Venegas, juega el hombre del Sol de América, pelota sobre la punta derecha, viene el rebote, haber salido Valdés, jugó para Paredes, gana bien, hay peligro, ataca Emiliano, qué bien, qué buena acción de Paredes, colocó, va a buscapié, no pudo pegar en esa zona Ruiz Díaz, pelota sobre la punta derecha, llega el equipo de la vía azulada, niño. Intenta, busca aquí con Paredes, el lateral sobre el perfil izquierdo que batalló, peleó bien esa pelota allí, pero después se terminó recuperando la defensa de Sol de América, de los dos, repito, el que tiene más ganas, el que intenta, el que busca, es el equipo Emiliano, igual hasta aquí se está defendiendo bien Sol de América, que busca igualmente alguna contra con la velocidad de sus puntas de Ruiz Díaz y del propio David Fernández, que son hoy los hombres en ataque que tiene el equipo de Roberto Torres, técnico del lado azul. La pelota larga por arriba, pelota por elevación, va corriendo Ortiz, pelota muy fuerte, tiro de portería para Sportivo Emiliano. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sábado 17:30 horas, Triniense local ante Nacional, y a las 20 horas en Itagua, cancha el 2 de octubre, Emiliano ante Cerro Porteño. Correcto, la pelota por el fondo, tiene lentamente Cristóforo, ubica la pelota, Cristóforo le va a pegar, el portero uruguayo que tiene Sportivo Emiliano, repito el partido acá, en la visera sigue 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa en solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general de A640. Teléfono 496-553, signos en Instagram como Ve My Flores. Cerquita de los 20. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Con Magro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas para el hogar o industria. Más 5 al 021-518-03000. Signos en nuestras redes con Magro, solución, tecnología y respaldo. Ahora corresponde saque de costado, sector preferencial para Sol de América. Barrios pone esa pelota para Aquilino Jiménez. Saque de costado para el equipo Danzare. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. A ver, pelota para Iván Valdés, se manda arriba, gana bien, cuidado con esta, Cameliano está cerquita del primero, se defiende Sol de América, jugó para Paredes, y levanta, se equivoca, pelota Ruiz Díaz, presionaba la salida Orué juega sobre el costado izquierdo para Fernando Díaz, la tiene Díaz movió suavecita por Ortiz, y juega pelota, vida cancha, rebote corto, tiene Saracho tiene para Emiliano, juega bien, pelota zona media, tiene Abogado puso para Valdés, a ver Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido por ahora acá en la visera permanece 0-0. Eso seguro, Chaco. Uruguay con esa pelota tiene Darles, a ver, baja bien para Sol de América, pone por Ortiz, puso bien pelota para Ruiz Díaz, otra vez para el jugador Ortiz, mueve la pelota para Jara, levanta por arriba, juega sobre punta zurda, está dejando la pelota para Díaz, tiene Fernando, domina para Sol de América, juega para el fondo para Del Valle, tiene Del Valle, juega otra vez más atrás para Ortiz, le va a penar Gerardo Ortiz a esa pelota, la tiene Gerardo, lento desplazamiento, toca la pelota al portero de Sol de América, le va a pegar de zurda, así lo hace, pelota larga al mitad de terreno. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas, Argentina
Franco Silva entre Defensores de Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Cómo ves el partido hasta ahora, Jorge? Hasta aquí se escuchan los gritos de Bobadilla. Un partido bastante chato hasta aquí, no es bueno. Hasta aquí muchas imprecisiones de uno y otro, tanto de Ameliano como también del propio Sol de América, ¿cierto? El que intenta, el que busca el equipo de Ameliano. Y decía, tan silencioso todo, que hasta aquí se escuchan los gritos de Bobadilla, que dice, jueguen, marquen, toquen. Y aquí fue buena la corrida de Fernández, le complicó al defensor de Ameliano. Tomás Gutiérrez se le perdió a Juan López. Le iba a sacar la amarilla a Patiño, pero después se percató que Gutiérrez pegó la vuelta a Juan López, que tiene estas cositas aquí, un blooper incluido allí. La amarilla para Gutiérrez porque se escapaba. Es bastante rápido, picante Fernández, el delantero. En esta se le escapó a Gutiérrez la primera tarjeta del partido de parte de Juan López. Señoras y señores, amonestado Gutiérrez. Tiro libre para Sudamérica. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La fecha 12 del clausura va a proseguir el domingo 22 de septiembre, 5 de la tarde. Villa Ayes se enfrentarán Libertad Tacuare y a las 19:30 horas en Dos Bocas, Guaraní Olimpia. Correcto, muy bien. Está sentido, se está recuperando Gutiérrez, el venezolano. Se recupera lentamente en tiro libre. Corresponde a Sudamérica. Ortiz Luis le va a pegar a esa pelota. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracol, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Tiro libre para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cometió la falta de él, pero quedó con algún golpe a la altura de la cabeza, al parecer, Gutiérrez. Por eso es asistido allí por la sanidad de Ameliano. Pregunta a Bobadilla qué pasó con él. Continúa sentido Gutiérrez. Habrá que ver si va a continuar o no. Gutiérrez, que sigue sentido el defensor de Ameliano, y ahora ya piden la camilla. Ya piden la camilla para Gutiérrez. Bien, a las 20 con Jorge Casal, con Víctor Villar, el juego para 2 de mayo frente a General Caballero. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Equipa tu pick-up con Keco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Y está preocupada la señora. Mira, se levantó la señora, tiene la camiseta 4 de Gutiérrez. La señora o la novia de Gutiérrez se levanta y va a mirar a ver qué pasó con Gutiérrez, que recibió un golpe en la cabeza. Se preocupa con la señora, pero por lo menos uno ve que está un poco mejor. Gutiérrez recibió un golpe en la altura de la cabeza, más o menos, parecería como un corte. Vamos a ver si va a ser asistido a un costado. No, allí en el campo fue asistido. Ya tiene un vendaje especial allí Gutiérrez. Bien, tiro libre, se demora la ejecución. Tiro libre para Sudamérica, minuto 24. En Electroban, heladeras Midas, antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas 189.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. No sé si se llegó a ver por TV, si tenés cómo fue el movimiento allí de Fernández o cómo se lesiona Gutiérrez, pero que al final es Gutiérrez el que cayó allí, es cierto, se escapaba Fernández, pero no sé si en ese movimiento cómo se termina lastimando Gutiérrez, que dicho sea de paso será reemplazado. Se prepara para ingresar Aranda con camiseta 16. Se va lesionado Gutiérrez, que está con algún corte en la zona de la ceja. Está con mucha sangre Gutiérrez, el defensor. Muy bien, será tiro libre. Después estaremos con información con el cambio porque es tiro libre justamente. A ver, primero estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Jorge. Ingresa camiseta 16. 16 para el central Aranda y se va Gutiérrez. Inclusive lo llevan directamente a la zona de vestuarios. Está con un corte importante allí Gutiérrez. Le están llevando a la zona de vestuarios el ingreso de Aranda por Gutiérrez. La variante del lado de Ameliano. Sí, señor. La pelota al centro de Ortiz Seguro, el portero. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota sobre zona derecha, tiene González, baja la pelota para Aranda. Aranda tiene juego suavecita, pelota sobre mitad de terreno, zona media, tiene para Patiño. Patiño jugando bien. La pelota sobre el costado izquierdo, se manda arriba Abogado. Tiene Giovanni Abogado para Ameliano. Este juega la pelota para el Pino Contreras. Movió para Saracho, levanta arriba Saracho, se equivocó Saracho. El pelotazo largo para el fondo, sale Ortiz Gerardo. El portero Danzare. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con control hot patch
acumulación puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Duar. El partido por ahora, repito, permanece 0-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Unida Fernando Lamora, esquina Borque. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. En stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa, stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Hay partidos por Libertadores, juega River, Colo-Colo, hay que ver si está anunciado. Paiva también en River, si juega o no. Vareiro también, Corinthians, juega Copa Sudamericana, si está o no. El Belli Romero, si está Depay, si va a debutar o no el holandés Gerardo. Sí, señor, hoy 20-30 horas, cuartos ida de la Libertadores Sudamericana. Libertadores 20-30 horas en Chile, Colo-Colo, como decías, ante River, y en el Castelao Fortaleza va a enfrentar al Corinthians del Paraguay Ángel Romero. Para vos debuta hoy Depay o no, niño, el holandés en Corinthians. ¿Qué decís, niño? Puede el segundo tiempo, yo creo que en el segundo tiempo puede llegar a tener minutos. Vamos a ver si ya tiene sus primeros minutos aquí en las tierras sudamericanas. Depay que tiene mucho nombre encima, pero está en un momento complicado y el Corinthians está en la zona roja. Igual queda mucho todavía en el Brasileirão. Dicho sea de paso, ayer perdió el equipo de Pita, Cuiabá, ante Inter de Porto Alegre, que también 3-0, sí, que también está en la zona baja allí, tratando de salir. Esas cosas tiene a veces torneos como el Brasileirão y otros por el tema de puntaje donde no hay promedio. De repente tiene una mala campaña algún equipo grande y se puede ir a la zona complicada. Después más a repasar también, Gerardo, quienes están en la zona roja en Brasil hoy con Corinthians, por ejemplo. Goianiense, Cuiabá, Corinthians y Vitória, los cuatro comprometidos. Ahí está. El de mayor nombre ahí, Corinthians. Corinthians de mayor nombre, por lo menos entre los más complicados hoy día en Brasil. Sí, señores, así hay que ver si hoy debuta entonces Depay. Creo que el Belli Romero va a jugar hoy, creo que sí. Y normalmente tiene minutos. Si no es titular, por lo menos en el segundo tiempo suele tener minutos. El que sí, lastimosamente, no tiene minutos hoy día es el Gatito, el arquero titular hoy en la selección. También el arquero suplente en el equipo del Botafogo. Veremos si más adelante en alguna competencia llega a tener o no un minuto. Al igual que Oscar, Jorge, Oscar Romero. Fernández. Señor. Oscar Romero tampoco juega en Botafogo. Es cierto también, sí. Es verdad, cierto, los dos, tanto Oscar como en el caso de Ángel. Ángel se había lesionado, en el caso de Ángel se había lesionado, a ver si ya está recuperado igualmente. Que del partido pasado tuvo un penal que desaprovechó. Del partido pasado igualmente. Ante Botafogo. Coincidentemente en el duelo de los Romeros, si se puede decir así, Botafogo-Corinthians en el Brasileirão, donde fue local Botafogo. La pelota para Jara, tiene Jara para Sudamérica, juega bien, jugando esa pelota para Quileno, la marca sobre punto sur, tiene Bogado, Giovanni Bogado está con esa pelota, jugó para Paredes, pelotazo raro por arriba, va por la media cancha, golpe de cabeza de Torales, juega bien para Iván Valdeepa, cuidado acá, ¿hay tarjeta o no, niño? Y duda Juan López, hoy en qué, Dudó Juan López, iba a decir, ¿en qué parte del planeta está el señor Juan López? Porque él con delay. La entrada fue dura, tarda un poquito y después muestra la tarjeta. Reclaman los de Sol de América. La entrada sí fue algo fuerte aquí frente a cabinas, pero él dudó. Por lo menos unos 4 o 5 segundos. Miró a los costados, dudó y después sacó la roja. Juan López, que cuando está Juan López uno se tiene que cuidar. A ver si era definitivamente para la tarjeta o no. Ahí me va a ayudar Gerardo también para revisar un poquitito esta acción. Eso sí, está bastante sentido el hombre de Ameliano, que ya es asistido después de esta tarjeta que recibió allí Venegas, el central de Sol de América. Bueno, muy bien. Atento entonces si hay o no llamado de VAR. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Bueno, acá roja directa, niño. Directa, dudó un poquito, pero sacó roja directa a Juan López. Que se retire, le dice allí. Seguro que se va a revisar un poquito. Nos va a decir Gerardo si es que tiene monitor igualmente. Aquí el plagueo en la preferencia. El grito de las señoras. Es un clásico. La esposa, las señoras, las fanáticas. Torales de que recibió el golpe. Y la señora Saboquita. Está con todo. Salín de puerco le dijo. Un manotazo porque en la cara del Richard Torales. Manotazo finalmente. Sí. Pero es para roja. Para mí no. Para nada. O es para amarilla. Pero fue un manotazo entonces. Mirá, Jorge. Porque él acusa como un golpe en la pierna. Y aquí le gritan de todo el jugador de Sudamérica que se va retirando. A Venegas, sí. Dos golpes, porque abajo y arriba. Tampoco me pareció nada de abajo. Ahí cambia. Sí. Abajo y arriba. Para vos muy riguroso. Para vos era por amarilla. Demasiado riguroso.
Bueno, le quedan ya allí reclamando la gente de Sol de América esta roja a Venegas. Muy bien, queda con 10. El equipo de Sol de América queda con 10. Catedral Running 6K Volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones en 1000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. El partido por ahora permanece 0-0. En Banco tenemos un seguro para cada necesidad hasta 12 cuotas sin interés. Se consulta hoy mismo al 021-325-5000. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá están con todo el sector Sí, preferencial. están con todo, están con todo. 29 la roja, Gerardo Darío allí. Porque aquí, esta es cuando dicen, acabó la pila de mi reloj. Mi cronómetro. 29 fue la roja. A Sí, los señor, 29, 29, sí, así 29. es. 29 la roja. Y esto le puede pesar en mucho, del partido al equipo de América. Esta roja para Venegas. Muy bien, la pelota por el medio tiene Bogado. Juega para el equipo deportivo Meliano. No hace el Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de sociedad. Sea el mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Carden, más info en kia.com.py. A las 8 de la noche van a jugar. 8 de la noche, repito, 2 de mayo, General Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Roja directa para Venegas. Está con 10 Sudamérica en el campo de juego. Por ahora el partido sigue 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. La pelota para Bogado. Tiene Bogado. Juega sobre la izquierda. Está dejando cortita para Paredes. Paredes otra vez para Bogado. Toca la pelota Meliano. A ver, tiene, se manda bien arriba Valdés. Jugó para Paredes. Levanta el centro. Tiró. La marca desde el Valle. El rebote para Saracho. Saracho juega para Bogado. ¿Le va a pegar o no? Repito, Meliano está cerquita del primero. Meliano está cerca del primero. A ver, Valdés colocó. Juega al medio. Remate del Piru. Cerca del poste izquierdo. El remate del Piru Contreras, niño. Fue buena la chance, se lamenta que el aficionado de Ameliano en la zona central de las preferencias. Después de esta expulsión fue ganando nuevamente espacio, metros de los dos. El que está un poquito mejor es el equipo de Ameliano. Se lamenta también su técnico Bobadilla. Era buena la chance de Alberto Contreras. Gira de zurda abajo, el zurdazo se fue cerca del poste izquierdo defendido por Gerardo Ortiz. Fue buena la chance aquí para el equipo de la B azulada. La pelota para el fondo. Le va a pegar Ortiz Gerardo. Saque de salida. Pertenece a Sudamérica. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 27, la intermedia, el día sábado, 10 de la mañana en Villa Ayes, 12 de junio ante Tembetaré, mismo horario, pero en Villarrica, Guaireña ante Carapeguá. El partido por ahora permanece 0-0. 39 aniversarios de la Caja Mutual y presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP, entrada gratuita para afiliados al día, reservas en cmsp.ureque.py. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Hay tarjeta amarilla. Jorge. Sí, me va a ayudar aquí Gerardo porque estamos del otro lado ante la serie de Para Saracho, jugadores. Saracho. Ahí está, no había distinguido, es Saracho entonces, el capitán de Ameliano. Muy bien. Tiro libre. Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una moto Bowler más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Cerquita al minuto 35. Tiro libre para Sudamérica. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 Supercray. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. O la asterisco 457. Golpe de cabeza. Barrios al travesaño. Creo que logra tocar el arquero Cristóforo Niño. Manotazo Salvador de Cristóforo porque parecía que tenía destino de red. Bien, aquí en el centro de Ortiz, el cabezazo. Y justito metió el manotazo Salvador allí Cristóforo porque de arriba casi estuvo el primero de Sol de América. Tiro de esquina pertenece a Sojo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ortiz le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina. Ortiz le va a pegar, repito, pertenece al equipo danzarín. El árbitro va a autorizar recordando que fue expulsado Venegas. A ver, Ortiz le pegó, tiró pelota en el aire. Cabezazo de Patiño, pelota media cancha. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villa Diego y Bam. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco.
Corresponde salida para Ameliano. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicando al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota en mitad de terreno juega Patiño. Baja la pelota dejando cortita por media cancha. Verla tiene Julio González. Baja la pelota soltando bien. Otra vez para Patiño. Toca la pelota el equipo de Ameliano. De Bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Comes y Par, 52 años liderando con valores. El partido está 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Jorge. Aquí falta en ataque del hombre de Ameliano. Reclaman los jugadores. Estaba por allí Valdés. La presencia también del propio Julio González en ataque. Pero estaba cerquita el asistente. El propio árbitro también sancionando la falta hasta aquí. A pesar de tener un hombre más Ameliano, solo esa jugada de Alberto Contreras que pasó cerquita. No está generando más el equipo de Ameliano. Cuando se vendrá una variante del lado de Sol de América, va a ordenar un poquito, reordenar su zona defensiva. Vamos a ver quién va a ingresar García en la Guerreño. formación de Sol de América. Se va a dar la variante del lado azul. Ingresa Rolando García, el experimentado Rolando García, y tiene que sacrificar a su delantero. Se va allí el chico Fernández, para que ingrese García Guerreño, camiseta 5, y se va David Fernández. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La pelota para el fondo será tiro libre. Le va a pegar Ortiz esa pelota al portero Danzaré. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. La pelota por arriba, golpe de cabeza. Pelota sobre punta derecha, tiene Saracho, juega bien. Pelota sobre punta zurda, tiene Ortiz, juega la pelota. Pero viene marcando en esa zona. Aranda para Ameliano. Ortiz, pelota sobre sí, viene sobre mitad de terreno, el partido está 0-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Sportín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Tiro de esquina para Sol de América. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando a minuto 38, repito, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, el árbitro López va a autorizar. A ver, Ortiz le pegó, tiró la pelota por el aire, golpe de cabeza. García Reino juega la pelota sobre punta derecha, sale buscando la pelota, Abogado, sale para Sportivo Ameliano. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, jipería y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299. Más info en nissan.com.py. El partido por ahora se mantiene 0-0. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Peteite, Huácaro, en Lovío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal. Cerquita de los 40. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parriteros, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera, acá ladrillos, tejo, gramos, cemento, es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota para el fondo tiene Julio González. González tiene para Ameliano. Juega la pelota cortita para Saracho. La pelota del 6 Saracho juega otra vez para Julio González. Este movió sobre punta zurda para Patiño. Tiene Patiño. Patiño movió la salida. Juega para Abogado. Tiene Abogado sobre media cancha. Abogado pone para el fondo para González. Toca la pelota, la ve Azulá. Otra vez para Patiño. Patiño puso la pelota más cortita otra vez para Abogado. Se escapando bien. Otra vez jugando la pelota para Valdés. Toca bien para Paredes. Levantó, tiró Paredes. Cuidado con esta golpe de cabeza. La pelota le queda al arquero. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Eso seguro, Taco. Niño. Está muy activo, hasta aquí se escuchan los gritos de Bobadilla. Dice, vamos, presionemos. Está bastante activo, no le gusta nada cómo está jugando su equipo de Ameliano, por lo menos lo tenemos más cerca y grita permanentemente Bobadilla dentro de lo que está pasando en este partido. Recordando que se fue expulsado a los 29 del primer tiempo. Allí Venegas, el jugador de Sol de América, está con uno más Ameliano, pero hasta aquí esto no está haciendo pesar en este primer tiempo el equipo de Ameliano. Hasta aquí continúa y manda el cero enorme en el escenarico.
La pelota sobre el costado de Giro, tiro Uruguay, baja bien la pelota para Ortiz, está sobre punto sur Ortiz. Ortiz domina, la marca del Piro Contreras, juega a la pelota el Piro. Está bajando la pelota para el fondo, está dejando cortita Aranda. Aranda tiene, Aranda pone bien para Abogado, toca la pelota el equipo de Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. La pelota para Abogado, tiene en territorio de Sudamérica. Abogado pone para González, avanza, se manda arriba, levanta la cabeza, le puede pegar al arco, no. Prefiere el pase largo arriba. Va sobre punta sur para Paredes, tiene Paredes para Ameliano, jugando bien. La pelota para Iván Valdés, la marca de Aquilino, saque de costado finalmente y pertenece al equipo Unicolor. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El partido permanece 0-0. Desde los opiniones de Lamos en cada copa es un brindis por la amistad. De representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota para el fondo, sale Cristóforo, le va a pegar a esa pelota Cristóforo, el portero uruguayo que tiene Ameliano, juega la pelota para Patiño, Patiño con ese balón, a ver, tiene lento desplazamiento, minuto 42 del primer tiempo, pone la pelota para Abogado, Abogado tiene, se desprende con esa pelota Abogado, a ver qué hace, giró, movió, soltó, entregó esa pelota para Aranda, Aranda con el balón sobre zona derecha, toca la pelota dejando para el Piro Contreras, avanza la vez unada, el Piro tiene, el Piro baja al fondo, otra vez movió para González, González juega para Patiño, lento desplazamiento tiene Patiño, levanta la cabeza, va por el medio, levanta la vista Patiño, a ver, movió, soltó para Saracho, toca la pelota Saracho, Saracho dejando bien sobre punta derecha, está dejando para González, está en territorio de Sol de América, después de pegar a la pelota, juega bien, pelota ras del piso, movió para Iván Valdés, pelota de Iván, a ver, la tiene, levanta la cabeza, juega para el Piro, este es Abogado, la pelota para Abogado, tiene Giovanni, otra vez movió para Iván Valdés, deja para el fondo para Patiño, tiene la pelota, ataca Ameliano que busca el primero, le pegó tiro, cambió de frente, pelota en la zona derecha, hay golpe de cabeza, pelota al medio para el Piro, tira el Piro soltó, dejando bien, punta derecha, avanza, pero vino la marca, el rebote por media cancha, tiene Ruiz Díaz para Sol de América, está dejando cortita, mitad de terreno, zona media, pone la pelota para Barrios, tiene bien, levanta la cabeza, pegadita, la araña juega, está dejando para Aquilino con la pelota, Aquilino soltó, dejó bien, para García Guerreño, este baja para su arquero, le va a pegar Gerardo, a ver, la tiene, baja de zurda, pelota punta derecha, sale del fondo el equipo Unicolor. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad, La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. A ver, tiene Torales, Richard Amaga, tiene para Ameliano, Torales bajó para Paredes, tiene Paredes con la pelota, juega para Abogado, a ver, la tiene, levanta la cabeza, juega sobre punta derecha, está dejando para González, pasó la frontera, campo rival, tiene Julio, a ver, moviendo bien la pelota, zona derecha, a ver, la tiene el centro por arriba, el cabezazo, marca García Guerreño, pelota a un costado, Jorge. Intenta, busca, pero hasta aquí no puede encontrar el hueco, el espacio necesario para poder dañar a Sol de América, el equipo de Ameliano. Se respiega, se defiende bien Sol, sumado a eso que está con 10. Tratan alguna contra, tratar de dañar un poquito el equipo de Sol de América, que hasta aquí por lo menos se defiende en una marcada línea de 4 allí en el fondo y no encuentra las ideas. Me parece que en el segundo tiempo se vendrán algunas variantes del lado de Ameliano, porque por lo menos a su entrenador Bodella no le agrada nada cómo viene jugando su equipo. La pelota para Paredes, tiene bien para Ameliano, juega la pelota dejando cortita para Abogado. Abogado con esa pelota le puede pegar o no cerca al minuto 45. A ver, Abogado pone para Patiño, la tiene Patiño, recibe la pelota Patiño. Jugó sobre costado de giro para Paredes, movió de primera. Pelota en zona media para Abogado, tiene Giovanni. A ver, tiene esa pelota, juega bien, pelota suavecita para Saracho. Saracho tiene, Saracho juega. Dejando la pelota para González, González zona derecha. Insiste, se le va la pelota y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Taco. 4 más, Jorge. 4 minutos más, principalmente por ese momento donde cayó lesionado Gutiérrez, Yamir, Abogadilla para el banco, a ver si va a hacer algún cambio más. Pensativo, mira también Roberto Torres, técnico de Sol de América. 4 minutos más, principalmente por ese tiempo que se perdió en el momento de la lesión de Gutiérrez y algo también en el momento de la roja de Venegas, recordando que está con 10 jugadores
Sol de América desde los 29 del primer tiempo. La pelota sobre zona derecha, tiene Patino juega bien, dejó suavecita esa pelota sobre mitad del terreno, zona media. A ver, la tiene para Abogado, tiene Giovanni, juega para Paredes, Abel Paredes con esa pelota, levantó, tiró pelotazo por arriba. El golpe de cabeza de Torales, juega la pelota, tiene Barrios. La pelota arriba, Sopsae, dice el árbitro, será tiro en directo para Sol de América. Comprar mayores y que tu dinero rinda más y la raza supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A las 20 van a jugar 2 de mayo, General Caballero. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Brasil Serie B, Novo Horizontino de local sobre 15 el primer tiempo, empata 0-0 ante Brusque. Del equipo local ausente por lesión, Oscar Curey Ruiz. Le va a pegar Ortiz, a esa pelota va para el fondo el portero de Sol de América. Mega Running de Punto Farma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano escaneando el código QR en pantalla. Punto Farma, salud y belleza. Cerámica y te voy a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0182-104-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. Saque de costado sobre punta derecha. Aquilino para saque de costado. Repito, saque de costado para Sol de América. Por ahora el partido permanece 0-0. Estamos llegando al minuto 47 de este primer tiempo. A ver, pelota al fondo, tira Aquilino. A ver, ahora sí. Levanta la pelota, juega dentro del área. La marca de Paredes. Desvía la pelota al zaguero de Ameliano. Arriba, pelotazo largo. Dejó correr, tiene Del Valle. Del Valle levantó, tiró pelota de Julio González. Deja por el medio. A ver, tiro Orué. Orué para Sol de América. Baja para Fernando Díaz. La pelota de Fernando levantó, tiró pelota por Ortiz. Qué buena acción. A ver, Sol de América busca el primero. Ortiz con la pelota. Ortiz tiene, levantó, tiró. La marca del defensor de Ameliano. Jorge, llegó Sol de América. Después de mucho alguito, por lo menos en cuanto a aproximación. En el comienzo había asomado algo con alguna jugada de pelota detenida, algún tiro de esquina, ese cabezazo que debió Cristóforo. Y algo con uno menos le va a costar, pero de a poquito también trata de hacer lo suyo Sol de América, como esta, por ejemplo, que busca el juego aéreo, principalmente buscando la presencia de Ruiz Díaz, el único hombre en punta ahora que tiene Sol. Y aquí, cuidado, otra entrada a destiempo del hombre de Sol, que va a recibir el acrílico amarillo. Vamos a confirmar aquí a la distancia de quién se trata. El número 6. El 6, sí, Jorge Jara. El hombre amonestado. Amonestado Jara, entonces el 6 de Sol de América. Pelota salida, pertenece a Ameliano. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 al acceso sur. Contacta al 443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. De a poquito termina la primera parte de este compromiso. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britanesia. El árbitro pita la falta y hay tarjeta. ¿Hay tarjeta o no, Jorge? Sí, creo que hay tarjeta, ¿eh? Y aquí se le van encima a Juan López. Cuidado, dice, distancia. Mete mano Juan López. Aquí están reclamando los de Sol de América la tarjeta para el de Ameliano. Adelante la asistencia, dice. Pero se le están yendo encima al árbitro Juan López, que trata de poner orden en estos momentos. Las quejas porque está caído el jugador de Sol de América. De a poquito se va acabando este primer tiempo, que no fue bueno. Tuvo muchas faltas, juego cortado, tarjetas, pocas emociones hasta esta parte dentro de lo que nos ofrecen tanto Ameliano como también el propio Sol de América. Muy bien, la pelota. Y asistido justamente el hombre del Sol, minuto 49. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico, el Chaco, Short TV, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short It. Y ya es la hora, no hay mucho más después de esta jugada. Si ya no le va a sacar la tarjeta, es momento de que acabe. Que va a hacer eso Juan López. Muy bien, señoras y señores, termina primer tiempo con este empate de Ameliano, Sol de América 0-0. Relató Diego Iván. Muy bien, quedamos con el comentario de Jorge Nino Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSP Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocebellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Poquito hasta esta parte dentro de lo que dejó la etapa, sin muchas emociones, sin muchas chances. Acabó el primer tiempo del compromiso, la primera parte, con alguna aproximación dentro del partido, con alguna chance en el comienzo, algo de Ameliano que busca proponer el comienzo,
el propio Sol de América también, las tarjetas, hasta esta parte, la expulsión de Venegas, por ejemplo, que se dio a los 24 del primer tiempo. Antes Tomás Gutiérrez amonestado, es cierto, después se fue lesionado también Gutiérrez después de esa falta que cometió. La amarilla también para Saracho del lado de Sol de América, lo de Jorge Jara del lado de Sol de América. Juego cortado, poco vistoso, la verdad, a lo largo de esta etapa. Deberá en principio de aprovechar a Emiliano, ese hombre de más que tiene dentro del partido. Un par de intervenciones de los arqueros, producto de alguna acción de pelota quieta. Ese tiro libre, por ejemplo, que le pegó Juan Patiño con mucha rosca y terminó salvando el arquero Gerardo Ortiz, fue de las más importantes de Ameliano. Otra chance de zurda igualmente ya en la última parte casi de Alberto El Piro Contreras, que pasó cerquita del poste izquierdo. Alguna aproximación que fue teniendo a lo largo de esta etapa el equipo de Ameliano. Y Sol sí, algún tiro de esquina, algo en cuanto a chances, pero poquito también dentro de lo que ofreció ofensivamente, que después con la expulsión también tuvo otra que tirarse, replegarse en el fondo, defenderse y a partir de ahí buscar alguna situación de contra el equipo de Sol de América, porque ante la expulsión de Venegas tuvo que sacrificar su técnico a un delantero. Salió David Fernández y se terminó quedando solo con Ruiz Díaz allí en ataque, y produjo alguna aproximación, algún peligro también en el juego aéreo, principalmente el equipo de Sol de América, algún tiro libre buscando la presencia ahí arriba de Orué, del propio Ruiz Díaz, y una de esas jugadas fue un cabezazo de Ruiz Díaz en una jugada donde terminan cometiendo falta los hombres de Ameliano. Tiro libre 3/4 de cancha centro con rosca de Ortiz, que terminó salvando muy bien Cristóforo en algunas aproximaciones que se fueron presentando dentro del partido. Me va a decir Gerardo si hay algo para repasar de lo que dejó el mediodía igualmente, porque la verdad aquí no hay mucho. Ameliano y Sol de América igualan 0-0. Esperamos por los goles, esperamos por las emociones en este partido. Gerardo, y luego regresamos. Bien, correcto, muchas gracias Jorge. Entretiempo de este partido van empatando 0-0 Ameliano Sol de América en la prosecución de la fecha número 11 de este campeonato clausura. El día de ayer anotó 2 goles, llegó a 129 goles en la primera división. Hablamos de Néstor Camacho para Tacuarel, que venció de visita 3-2 a Trinidense. Camacho. Sí, victoria bastante trabajada, bastante sufrida, pero yo creo que el fruto del esfuerzo, el sacrificio nos dio para que podamos ganar este partido tan difícil allí en un reducto complicado. Decir reducto complicado, hablarnos más del reducto complicado, Néstor, contanos. Y bueno, yo creo que Trinidense tiene una cancha que va a acordar su juego, tienen un juego bastante ordenado, donde ellos buscan las pelotas frontales, tienen muy buenos delanteros que bajan, que pivotean, entonces eso complica mucho a un equipo. Es una cancha no de muy grandes dimensiones, ¿verdad? Pero una hermosa cancha, por cierto. Realmente hay que felicitar a la gente de Trinidense, que está cuidando muy bien su cancha, sus vestuarios, así que también recalcar un poco eso, porque las cosas buenas hay que decirlo, ¿verdad? No todo es malo en nuestro fútbol, así que realmente ayer estuvimos muy bien recibidos y en un gran predio, ¿verdad? Así que la cancha en sí, ellos están acostumbrados a entrenar, a jugar en su propio terreno, así que bueno, yo creo que a pesar de todo eso nosotros hicimos un buen trabajo, hicimos un buen fútbol para poder sacar ese resultado que tanto queríamos. Néstor, ese primer tiempo fue bastante agradable para la vista, para aquel que observó. Se pareció mucho al juego del otro día de Olimpia Luqueño, era un golpe a golpe, llegada a llegada con goles. Y sinceramente eso es lo que estamos viviendo hoy día. Nuestro fútbol ha mejorado mucho con las propuestas futbolísticas de los entrenadores, de los equipos que salen a buscar los partidos, no resguardándose atrás. Eso es muy lindo, hace que haya más goles, hace que a la vista, así como mencionaste, sea agradable lo que uno está viendo. Entonces ayer fue uno de esos partidos, como también lo fue el de Olimpia Luqueño, con muchos goles, con muchas situaciones, con muchas emociones, así que bueno, sinceramente estamos pasando por un buen momento en nuestro fútbol paraguayo. Recibiste el balón de Brizuela y lo primero que pensaste es directo al ángulo, ¿o cuál fue el pensamiento? Tenés goles de muy buena calidad, pero creería que está en el top 3 de tus mejores goles, el golazo que marcaste ayer. Sí, al recibir esa pelota ya
cuando me estaba perfilando, cuando estaba buscando el espacio, ya veía que estaba un poco sin marca, entonces por eso tomé la decisión de colocar esa pelota corta y pegarle al arco. Por suerte no esperé que entrara ahí mismo donde entró, pero bueno, son de esas decisiones que uno toma en el momento, y la pelota tuvo muy buena trayectoria. Y alcanzaste a Tacuara Cardoso, 129 goles. Van ahí como escolta de Sasá, que tiene 160. Sí, también me estaban comentando sobre la estadística de los goles, y bueno, es lindo escuchar y que se comente, y bueno, a seguir trabajando y tratar de marcar goles. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, ahora palabras de Juan Pablo Pumpido, técnico del Sportivo Luqueño, que en el fin de semana en esta fecha cayó ante Olimpia 4-3. Va a ser difícil para vos futuro, teniendo concesiones que da Luqueño. No es por este partido Olimpia, aclaro, yo creo que tenés que meter mucha mano en línea defensiva. Sí, hay que trabajar y tratar de achicar lo que es el tema de los goles en contra. Es algo que la estadística sí lo marca, y bueno, trabajaremos en eso. Tenemos ahora como cuerpo técnico recién la primera semana larga para poder trabajar como nosotros queremos. Hace 12 días que estamos en el club, 13, y tuvimos 3 partidos en el medio, y eso implica tratar de llegar de la mejor forma, y por ahí hay que tener bien los cuidados físicos para que los jugadores lleguen de la mejor manera a los partidos. Pero bueno, ahora ya, por suerte, venimos con una semana larga, jugamos recién el lunes, y vamos a tratar de trabajar en lo que creemos que tenemos que mejorar. Estamos haciendo muchísimas cosas buenas, y bueno, y hay que tratar de achicar el tema de recibir goles. No, totalmente, sabrás decirlo a los muchachos también, qué querés, qué pretendés y cómo hacer. Eso no será nada fácil, entendiendo que tiene que darle lectura a lo que vos querés en línea defensiva y medio para adelante, Juan Pablo. Sí, creo que estamos haciendo buenos partidos. Lamentablemente los resultados son esquivos en los dos. Bueno, en el de Copa Paraguay nos tocó ganar, y en el del torneo local perdimos los dos por poca diferencia. Convertimos muchos goles, pero también nos convirtieron, y tenemos que mejorar esa faceta. Creo que atacamos y planteamos los partidos muy bien en cuanto a ofensivo, y ahora trabajaremos mucho en la parte en lo que respecta al orden defensivo, que involucra a todo el equipo. Defender es tarea de todos, y bueno, y trataremos de mejorar esa faceta para que lo bueno que estamos haciendo en ofensiva y con tenencia de balón se vea reflejado en el resultado. Juan Pablo, ya la vez pasada remarcabas lo del compromiso defensivo, que no es solamente de la línea del fondo, sino de todo el equipo. ¿Eso implica que podrías considerar, no sé, algún cambio táctico como para dar mayor solidez al fondo del equipo, o pasa más bien por una convicción de que todos tienen que correr, que los jugadores asuman esa responsabilidad de la marca en todos los sectores del campo de juego? ¿Qué opinas? Mira, cambio táctico hemos hecho, porque el partido con 2 de mayo salimos con un 4-4-2, ahora salimos con un 4-1-4-1, 4-3-3, como se quiera llamar, porque a la hora de que la pelota se mueve los esquemas se cambian. Pero sí tenemos que hacer hincapié en eso como grupo, tratar de achicar el margen de error a la hora de no tener la pelota, y de que todos trabajemos bien compacto para que se sufra lo menos posible en el área nuestra. Creo que es algo que tenemos que ocuparnos mucho esta semana, en tratar de ser más sólidos desde ese lado, para que después lo que fluya en cuanto a la tenencia de balón, que es muy bueno, sea más efectivo, y podamos cambiar estos resultados que son negativos por detalles en que sean positivos. ¿Ya te confirmaron dónde van a jugar ante General Caballero? No, todavía no. Está viendo la dirigencia la posibilidad de cancha. Hay muchos equipos en la misma situación y hay que coordinar muy bien todo, así que están viendo opciones. Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. Es momento de escuchar al volante de Guaraní, Matías Martínez, luego del empate de su equipo anoche 0-0 ante Nacional. Muy trabado, muy jugado de lo táctico. La verdad que no fue un partido que queríamos, ¿verdad? Queríamos tener más chance de gol, tener más posesión, llegar más al arco rival, pero esta vez no se pudo. ¿Por qué no se pudo?
Bueno, Nacional tiene un muy buen equipo y creo que influyó mucho eso, la intensidad que tuvimos en los primeros minutos del primer tiempo. Después, segundo tiempo costó un poquito por el tiempo de descanso que tuvimos después del último partido. Nos costó un chiquitito más, pero bueno, hay que ver que se viene. Ahora toca otro partido local y va a ser también así, un partido difícil. Ahora ante Olimpia justamente el domingo. Matías, te quería preguntar si para ustedes los extremos cambia mucho el jugar, porque se repitieron 2 primeros tiempos con Danilo Santa Cruz Miño, de vuelta cambiados ayer en el descanso, y después juegan con delanteros de otras características. ¿Eso cambia mucho en lo que ustedes pueden hacer por los costados, en lo que pueden generar tanto en tu caso como Richard Prieto? Y de por ahí, Víctor, sí varía un poco. De acuerdo a las características de los delanteros que tenemos. Obviamente, si hay 2-9 de área, hay que hacerle llegar las pelotas con los centros, con algún pelotazo que otro. Si es Danilo el que juega ahí, obviamente más por abajo, más asociación, intentar de filtrar pases y buscar el arco rival de esa manera. Yo creo que la diferencia sería esa, pero para nosotros no varía demasiado en lo que es nuestro trabajo. Matías, el próximo rival Olimpia y lo que representa eso, jugar contra el puntero, con seguramente mucha gente alrededor. ¿Cómo lo toma Guaraní? Porque me parece que con el resultado también de ayer se terminó, no digo completamente, pero sí quedaron reducidas las posibilidades. Hay que acercarse, es un partido clave. Sí, obviamente que queríamos acercarnos al puntero. Esta vuelta no pudimos sumar a 3 y la verdad que nos afecta un poquito porque teníamos la ilusión de prender nuevamente. A día de hoy estamos lejos. Tener enfrente a Olimpia o al rival que sea, a nosotros nos genera lo mismo porque queremos pelear de arriba, pero bueno, es cuestión de ver cómo viene la mano y tratar de recortar un poco distancia porque a día de hoy estamos lejos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, palabras de Matías Martínez, futbolista de Guaraní, en lo que fue anoche en el empate 0-0. Fecha 11 de clausura de local ante Nacional. La tabla de momento indica que Olimpia sigue en lo más alto del torneo con 24, Nacional 19, Cerro Porteño y 2 de Mayo 18. Pero el equipo de Pedro Juan Caballero con un partido menos y lo va a estar regularizando más tarde a las 20 horas en su estadio en Pedro Juan Caballero ante General Caballero, que se encuentra necesitado con relación a su puntuación en el descenso. Guaraní y Libertad 16, General Caballero 13, Ameliano Trinidense con 12 puntos, Tacuaré tiene 11, Luqueño 9 y Sol de América con 5 puntos. En cuanto a la tabla de promedios, Sol de América último 0,937 y Tacuaré 1,082. De momento fuera de la zona roja del descenso. General Caballero 1,100 y Ameliano 1,158. Esto con relación a los equipos que están peleando por no descender de la primera división del fútbol paraguayo. Nosotros que regresamos hasta cancha de Nacional en instantes, se viene la segunda parte, empatan 0-0 Ameliano y Sol de América. Adelante, Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Estamos con cambios, tanto en Ameliano como en Sudamérica. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia los equipos, Jorge. Sí, del lado de Sudamérica se viene Ronald Roa, camiseta 19. Elías Sarkis del lado de Ameliano con el 21. Vamos primero por el lado de Sol de América. Se fue Ruiz Díaz, ingresó allí Ronald Roa. Y del lado de Ameliano se fue el juvenil Julio Coronel para que termine ingresando Elías Sarkis, camiseta 21. Sarkis entonces por Coronel del lado de Ameliano, Ronald Roa por Ruiz Díaz, el cambio del lado de Sol de América. Esto está por comenzar en su segunda parte. Me va a corregir Gerardo, pero usted bueno en la dirección. Caballero en la calle aquí de Nacional, ¿verdad? Caballero y Novena. Caballero Novena, sí. Sí. Vamos a enviarle al señor Gol la dirección, ubicación. Le enviamos la UI. Estamos aquí en Cancha Nacional, señor Gol. Esperamos por el gol. Ameliano Sol de América de cara al segundo tiempo. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. Ojalá realmente lleguen los goles, porque el partido ayer entre Nacional y Guaraní. Sí, aquí ya le envié la ubicación. Así que el señor Gol tiene que aparecer en este segundo tiempo. Muy bien,
Lo dijo Jorge Niño Sosa, pelota para el fondo, sale el Deportivo Emiliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema de Flores. La pelota sobre punta derecha tiene Aranda. Aranda juega suavecita esa pelota, movió para Julio González. Pelota sobre el costado izquierdo, baja la pelota. A ver, la tiene, juega la pelota Abogado. Jugó para Paredes, tira Vélez. Levantó, tiró pelota con el pecho, juega la marca de García Guerreño, juega pelota a mitad de terreno. Saliendo pelota para el fondo para González. Toca la pelota el Deportivo Emiliano. En cada camino hay un automóvil suple ahora en la pared sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con una amplia gama de generadores, tanto eléctricos como industriales de marcas. A ver, pelota de Sarancho, se le va esa pelota, atrapó el portero. ¿Qué pasó, niño? En medio de los centrales allí viene esa pelota que termina complicando a toda la defensa de Soldamérica, pero estaba atento rápido allí de pierna Ortiz para quedarse con ese balón. Apareció en posición de 9 Saracho. El capitán de Emiliano estuvo casi cerca de convertir, no logró controlar, pero la primera importante en este segundo tiempo tuvo el equipo que oficial local aquí en Cancha Nacional. Hablamos de Emiliano. La pelota para el fondo será tiro libre para la Vía Azulada. Comagro cuenta con una amplia gama de generadores, tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El partido por ahora está 0-0. Pelota para González, tiene González para Emiliano. A ver, tiene, juega suavecito, otra vez sobre punta izquierda, movió para Patiño. Patiño con esa pelota baja. Está dejando cortita para Paredes para Giovanni Bogado. La pelota de Bogado. Bogado puso más arriba. Sale bien Sarquis, ganó Sarquis, juega punta izquierda. A ver, se mete Iván. El centro por arriba, largo. Pelota muy pasada, pelota en costado, tiro de portería. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recortada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido a Cibella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. A las 20 van a jugar 2 de mayo frente a General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Donde más duele. Allí se le fue el balón a Quilino Jiménez, pero ya le están ayudando. Los compañeros, se repuso en la zona baja el balonazo para Aquilino Jiménez, el hombre de Sol de América. Recordando que Sol está jugando con uno menos desde el primer tiempo. 29 minutos de partido, se fue expulsado Venegas, el defensor azul. La pelota para Roa, baja la pelota, deja esa pelota suavecita, pelota para el fondo. A ver, tiene golpe de Chaco, dejando Torales, no pudo el Piro Contreras. La pelota para Jara, tiene para Sol de América, levantó, tiró, pelotazo, no para Barrio. Fuerte para Barrio, saque de costado para Emiliano. Con la Isuzu MUX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llamaros al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Si logra ganar 2 de mayo, queda como escolta de Olimpia, Gerardo. Sí, señor, se va a acercar a 3 puntos el equipo de Pedro Juan Caballero. Va a llegar a 21. Olimpia tiene 24. Y si logra ganar General Caballero, mucho más escapa del promedio. Exactamente, así es, estará escapando, aunque igual si pierde el día de hoy, va a seguir fuera de la zona roja del descenso. Muy bien, la pelota para Alberto, sale, viene buscando esa pelota, la ve azulada. Pelota para Abogado, Abogado tiene, juega sobre el costado izquierdo, viene buscando sobre punta zurda. A ver, tiene Valdés por el fondo, movió la pelota para Sar, que juega para Valencia. Sí, Jorge. Sí, sobre el punto se le está acercando de a poquito Tacuaré, se le puso a un punto. Por eso es importante también hoy para General buscar puntuar en una plaza siempre difícil como es allí Pedro Juan Caballero, porque se le acerca un poquito Tacuaré con su victoria del día de ayer a General. Esa lucha particular también en la zona. Es así, Jorge, pelota en costados, lateral, pertenece a la Vía Azulada. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco de Oro, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver, la tiene Paredes, levantó, será tiro de esquina, desvía esa pelota García Guerrero, tiro de esquina para Sportivo Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la Vía Azulada. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Remata el arco, viene buscando
buscando esa pelota. Fernando Díaz desvió esa pelota. ¿Qué pasó, niño? Enredos en el área de Sol de América. No pudo primeramente convertir Patiño, que de arriba logró bajar esa pelota. Se termina salvando en esta Sol de América la pelota a un costado. Hay tiro de esquina de esos peligrosos que lo puede terminar por aprovechar Ameliano. Sí, señor, será tiro de esquina. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. El centro del Perú, golpe de cabeza a la marca del defensor de Sudamérica y otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otro tiro de esquina para Emiliano. Equipa tu pica con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste en Imark, lo que la fábrica no te dio. En Electrovante VHD 43 pulgadas, 18 cuotas 169.000, ahora 16 cuotas 169.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000 Electro, va mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar esa pelota al Piro Contreras. Alberto el Piro Contreras, tiro de esquina. Y si llega el gol de Ameliano, y si viene el gol de Ameliano, vamos a ver pelota en el aire, cabezazo de Tonales, jugó al medio, la marca del defensor de Sol García Guerreño, es lateral, punto derecha para la azulada. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en Etencia por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con el respaldo de garantía Electrobar. Acá falta Jorge, esto es falta Jorge, ¿es así? Sí, o no? frente al asistente que le termina mostrando, allí levanta el banderín, indicándole a Juan López que siempre tiene estas cositas, esa 1 o 2 segundos donde se demora para decidir. Aquí terminó siendo falta en ataque del hombre de Ameliano. Se pone nervioso también la gente de Sol pidiendo alguna tarjeta. Dice Juan López, tranquilos. Se terminó pitando la falta en la zona defensiva a favor de Cuadro Azul, que ahora va a salir un poquitito esa presión inicial que metió en este segundo tiempo Ameliano al Cuadro Azul. Le va a pegar esa pelota Ortiz. Será salida, pertenece al equipo Unicolor. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. El partido está 0-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con Bombailos paraguayo de sabor único Fortín. Pásate de acero protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Abogado, pone Giovanni, juega la pelota para Paredes. Este soltó para Iván Valdés, pelota para Iván, sostiene pegadita la raya. Iván Valdés con esa pelota juega otra vez para Abogado. Va transportando esa pelota, juega a mitad de terreno zona verde. Esta zona punta derecha. A ver, tira Aranda. Aranda con esa pelota levantó, tiró, juega larga al fondo. A ver, tiene para Sarki. Marca del Valle, pelota en costado. Y es falta. Jorge. Sí, a favor de Emeliano, por lo menos eso le indica el asistente. Pero el asistente le indica una cosa y el árbitro otra. Aquí no se entendió Juan López, por eso reclamo Bobadilla. El asistente marcó a favor de Emeliano y Juan López marca a favor de Sol de América. Aquí hay enredos, y hablando de enredos, el que se pone también furioso es Aldo Bobadilla con Sarki, que ingresó en este segundo tiempo y que le dio alguna indicación que no le está agradando a Bobadilla. Grita, gesticula, está bastante activo el técnico de Ameliano. Sí, señor, minuto 8 de la etapa final de este partido, sigue 0-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te dan vivir sensaciones sin límites. Control los Duar. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 227-3778. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. La pelota para Paredes, juega de zurda. Está dejando la pelota cortita para Iván Valdés. Otra vez Valdés juega la pelota para Abel Paredes. Levanta la cabeza, botín izquierdo, juega la pelota dejando cortita el balón para Patiño. Este le va a pegar o no juega, agarra el piso, suavecita. Está dejando suavecita para González. La pelota de González tiene para Emeliano. Otra vez juega para el fondo para Abogado. Va corriendo Giovanni con la blusa número 34. Un término del viejazo, la blusa. Pelota para el fondo. ¿Qué pasa, Jorge? El goalkeeper de Ameliano. Sí, señor. La pelota al área. Arriba se mete Aranda. Va con el pecho, juega. Díaz, pelota a mitad de terreno. En estos precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados stock lo bueno para vos. Los martes en Farmacia Catedral ahorra con Sudamérica van hasta 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En su momento Aldo ella fue un buen cuidapalos.
Sí, señor. La pelota cortita para el fondo, cerquita, Velodier. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Brasil, segunda división, entre tiempo del compromiso. Novo Horizontino le gana 1-0 a Brusque del equipo local. Está ausente por lesión Oscar Ruiz. La pelota para el Piru, juega para Sarkis. Sarkis con esa pelota jugó para el Piru. Que bien ganó el Piru. A ver, tiene, levanta de centro. ¡Qué pelota! Larga arriba en la otra zona, se mete Iván. Va llegando la pelota Valdés. Pegadita al tiro de esquina. A ver, Valdés colocó para Paredes. Levanta el centro, tiró. Cuidado con esta. Insiste Ameliano, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. 0-0. Hizo seguro, Chaco. A ver, la tiene Bogado, levantó, juega para Saracho, golpe de cabeza, llegó primero de la valla el Piru, le pegó esa pelota, niño. Fue buena la chance, intentó, probó. Como se defiende en el fondo, Sol de América están los 10, porque está con uno menos el equipo de Sol de América, es difícil de ingresar. Trata de a poquito Sol de América, pero poco. Entonces todo es de Ameliano. En esta fue buena la idea de Alberto Contreras. Buscar un disparo de media distancia, pero encontró muy bien parado el arquero Gerardo Ortiz. Aquí pum para arriba nuevamente el arquero de Sol y vuelve a perder esa pelota. Todo es de Ameliano. Esto creería que también le estaba preocupando a Roberto Torres. Tenés uno menos, pero igual tenés que hacer algo en el partido. Sol de América hasta aquí se defiende. Veremos qué puede hacer en este segundo tiempo Sol de América. Sí va a estar difícil, porque el que intenta, el que busca es Ameliano. La pelota sobre el costado izquierdo. A ver, Ratine juega lentamente, va para esa zona Patiño. Patiño jugando bien suavecita para Iván Valdés. La pelota para Iván, otra vez juega para Paredes sobre media cancha, juega para Patiño. Le va a pegar la pelota. Se acomoda, juega bien. La pelota sobre punta derecha, va el balón. A ver, Ratine pasó la frontera, tiene Julio González. Pelota del zaguero. González para el Piru, movió de primera, no hay falta, no, dijo el árbitro. Viene buscando Noé, cuidado con esta contra para Sudamérica Roa. La pelota para Ronald Roa. Juega para el Chiquiline. A ver, tiene el Chiquitín Ortiz, levantó, tiró. Seguro Cristóforo atrapa la pelota. Comunidad WhatsApp del trabajo, JMC, encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes, @Banco Peiriga. Sale con la pelota y otra vez el equipo deportivo Ameliano. La ve azulada, va con la pelota Bogado. Bogado juega sobre la izquierda, está dejando para Paredes. Paredes soltó, movió para Sarque. Sarque con esa pelota, juega otra vez para Paredes. Pelota a mitad de terreno para Bogado. Ya está en la frontera en Sudamérica. Levanta pelota por arriba, marca Díaz Fernando, el balón cortita para Uruguay. Este baja de taco, pelota para Ronald. Qué buena esa escapada, qué lindo para Sol. A ver, qué jugada. A ver, tiene Roa. Ronald corrió, ganó. Vuelve a ganar, pero marca el zaguero de Ameliano. Recupera Roa, va, coloca la pelota, marca Paredes. ¿Qué pasó, Jorge? Esta sí, solito el Roa guapeando, se hace un autopase del medio campo, va y genera esta chance. Se le fue cerrando el ángulo de tiro, ¿cierto? Acompañaba también por allí Luisito Ortiz, pero en esta contra algo de peligro. Se fabricó él el espacio de Ronald Roa y buscó generar cierto peligro hacia el arco de Ameliano. Después de mucho volvió a llegar Sol. A ver, pelota al centro del Piru, golpe de cabeza, se desvía, será tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando a minuto 13 de la etapa final, tiro de esquina para Ameliano. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. No hace el fórmula super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. Está furioso Aldo, ya no le gusta nada, cómo está jugando su equipo, digo. Y en el anterior hasta el cuarto árbitro, porque el cuarto árbitro le iba a decir algo y yo no me diga nada, le dijo Aldo Badilla, que está bastante ofuscado con este rendimiento. Tiene cara de pocos amigos, Aldo Badilla. No le gusta nada cómo juega Ameliano. A ver, tiro de esquina. El árbitro autorizó, le pegó el Piru. Pelota al cabezazo defensivo. La pelota sobre punta derecha, dejó correr Saracho. Y será lateral y pertenece a Ameliano. No, Kia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ataque de costado para Ameliano. Aranda, finalmente Aranda pone la pelota ahora sí para Saracho. Toca el capitán, el partido sigue 0-0. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad pasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. A ver, ataca Sol. Salió, juega la pelota Barrios, le pegó. Desvió esa pelota al defensor de Ameliano, niño. Se salva en esta Ameliano. Se durmió en el medio campo el equipo de Ameliano. Y se durmió, ¿quién sí? Juan Patiño. El experimentado Juan Patiño pierde la pelota en el medio campo, le roba a Ortiz. Y no quiero hacer la botellita de plástico porque golpeó contra el suelo. Furioso nuevamente Bodella, se enojó con la zona defensiva. 1-2 Luis Ortiz con Ronald Roa.
Sale desesperado Cristóforo del arco. Una pelota fácil en la salida en el fondo de Juan Patiño, un hombre de tanta experiencia. Le terminaron robando esa pelota allí. Grita, levanta los brazos. No lo puede creer Bobadilla. Esta situación, el que estuvo cerca de anotar fue Sol, que tiene el tiro de esquina. A ver acá, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El centro por arriba, golpe de cabeza defensivo. Sale Patiño, juega la pelota. Díaz no pudo pegarle, cayó un hombre de Sudamérica dentro del área, Jorge. Sí, reclama una falta, pero habrá que ver qué pasó con Del Valle, que está caído el defensor de Sol de América. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. 0-0. Eso seguro, Chaco. Para mí exagera, no vi nada extraño y en un momento levanta la cabeza Del Valle y mira a un costado a ver si seguía el fútbol y como se percató que seguía, él siguió simulando. Para mí fue un golpe normal, salvo que los compañeros de estudio me digan que pasó algo, pero por lo menos hacía distancia. Pareció un movimiento normal donde cayó Del Valle, el defensor de Sol de América, en ataque. Normal, casual, Jorge. Ahí está, sí. Se notó en un momento porque él levantó de repente la cabeza a ver si seguía el partido. Y como seguía el partido, él siguió simulando. Se notó que no pasó nada con Del Valle. Viejos vicios que tienen muchos de nuestros futbolistas en esta símulo Del Valle. Muy bien, pelota para el fondo, sale la vía azulada. La Felaque Luctosa es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. 39 aniversarios de la Caja Mutual y presenta Retro Concert. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.lg.py. Con Jorgito Casal, con Víctor Villala para el juego. 2 de mayo, General Caballero. Ven a divertirte en Casinos del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una Motobuller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con este empate, ¿cuánto suma Ameliano en las posiciones, Gerardo? En las posiciones, Ameliano va a llegar a 12. Alcanza a Trinidense. ¿Y Sudamérica cuánto tiene? Últimos 5 puntos. Bueno, correcto, Gerardo. Pelota para el fondo. Sale Cristóforo, portero de Ameliano. Pechunac, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Chiparrica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12. Pequeráis, seguirnos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Esos 4 puntos que hoy pueden llegar a ser 5 para Sol es poquito, pero hasta aquí ganó uno y empató otro. ¿A quién le ganó ese partido? Si podés, pues, mirar allí tus apuntes, Gerardo. ¿A quién le ganó esos 3 puntos? Sol de América. La pelota por arriba. A ver, un saludo, niño, a todos los que están siguiendo a través de mi espacio. Sí, están allí a full. Sabés que hace rato ya se reportaba sintonía ya el día de ayer y hoy también el amigo Frankie en Itagua a estas horas realizando su caminata. Fiel oyente, saludo para el reporte de sintonía del amigo Frankie en Itagua. Diego, sí, señor. Goleó Sol de América, fecha 3, local 3-0 General Caballero. Antes General, ya está. Excelente, antes General, entonces la última victoria, tercera fecha. Y después de un empatecillo, después nada más. Mira de vuelta vaya para el costado, mira el cronómetro, ¿qué hacemos? Habla con su asistente Cabrera. ¿Se vendrá algún cambio de minutos del lado de Ameliano? Esto continúa 0-0. Sí, señor. La pelota para el fondo le va a pegar Genaro Ortiz. Corresponde salida para el equipo Unícolo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. La pelota por arriba, pelota para el fondo. Golpe de cabeza de Rodrigo del Valle. Baja la pelota suavecita. Viene para García Guerreño. Este jugando sobre punto zurda. A ver, la tiene Jara. Jara baja bien la pelota. Toca la pelota Sudamérica. A ver, la tiene Roa. Roa con esa pelota. Ronald Roa. Pero viene robando la pelota Saracho. Saracho tiene para el equipo de Ameliano. Saracho, el capitán de equipo. Soltó, movió, entregó punta derecha para Aranda. Aranda tiene juego otra vez para Saracho. La pelota de Saracho jugando bien cortita. Baja la pelota para Patiño. La viene buscando lentamente Patiño. Toca la pelota. A ver, la tiene. Mueve de lento desplazamiento de Patiño. Jugó sobre punta zurda. Entregó para Paredes. Juega para Abogado. Tiene Giovanni. Gira. Le va a pegar o no. Busca el arco. Cuidado con esta. Insiste Ameliano que busca el primero. A ver, zona derecha. A ver, la tiene. Juega. Le va a pegar a Aranda. Aranda tiene. Aranda se acomodó. Aranda baja la pelota. Juega bien de primera. A ver, dejando esa pelota para Torales. Le robaron la pelota, Jorge. Y se vendrán variantes del lado de Ameliano. Uno de los que se vendrá es Cristiano Campos. Camiseta 9. Y cuidado con esta contra Sol.
A ver, mire la pelota Díaz, Fernando le pegó, vino el rebote para Roa, le puede pegar o no. Le baja esa pelota Roa. Roa tiene Ronald, insiste para Sudamérica. A ver, tiene, baja la pelota, juega sobre la punta derecha para Barrios. Le va a pegar a Barrios, movió suavecita la pelota para Roa. Toca para Aquilino. Aquilino tiene, movió, insiste Sudamérica que busca el primero, le pegó cortita la pelota del portero Jorge. Y sobre algún defensor, ya en el fondo de Ameliano yo creo que tiene que sacrificar algún defensor. Ataca con uno, solo Ronald Roa y algo de Ortiz. Tiene muchos hombres ya en zona defensiva el equipo de Ameliano. Yo creo que por allí vendrá algún cambio más para tratar de tener un poco de fútbol. Y el chiquitito Fretes también se va a venir, el luqueño Sergio Fretes. Y el otro que se prepara es Ocampos. Dos variantes del lado de Ameliano. En unos minutos veremos quiénes se van a retirar en el equipo de Ameliano. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Fretes y Ocampos al campo de juego. Vamos a repasar las principales ubicaciones del torneo. Clausura: Olimpia 24, Nacional 19, Cerro 18, al igual que 2 de mayo con un partido menos. Guaraní Libertad 16, General Caballero 3, Ameliano 2, al igual que Trinidense. Tacuary 11, Luqueño 9, Último Sol 5. Correcto, la pelota arriba. Viene buscando esa pelota, Jara, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad de terreno, zona media. Insiste Sarque, pira la pelota. Sarque que bien salió, soltó Sarque. Juega para el Piro Contreras. Le va a pegar Alberto. Baja de zurda, juega Saracho, le va a pegar. No, cuidado con este, le puede pegar Bogado. Giovanni baja bien para Paredes, tira Abel. Abel con la pelota, levantó. Torales, cabezazo y afuera. Afuera el cabezazo de Richard Torales, niño. Con Paredes, Abel ganando el perfil izquierdo. En esta se eleva bien el delantero Torales. Se anticipa a los centrales de Sol de América. Pasó cerquita el cabezazo. Fue buena la chance de Ameliano. Abrió bien la cancha y en el juego aéreo terminó cerquita yéndose esa pelota. Estuvo cerca, repito, aquí Ameliano, que va a realizar ahora sí las variantes. Cristiano Campos, camiseta 9, y Sergio Fretes con el 11. Se vendrán las modificaciones después de este saque de portería, las variantes del lado de Ameliano. Le va a pegar a esa pelota el portero Ortiz. Le va a pegar, será salida, pertenece a Sudamérica. Energía, llegaste a tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. El asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Gracias automotriz. Aplaca todo silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Y Saracho ya tiene amarilla, Cuidado con Saracho, que ya tiene amarilla. Eso están reclamando los hombres de Sol de América. Piden la tarjeta para el jugador de Sol, pero al final le va a terminar sacando la amarilla, así como están las cosas, para Aquilino. Porque Aquilino estaba reclamando de más. No el que pega, sino aquel que reclama. A él al parecer le va a sacar la tarjeta a Juan López, o va a ser amonestación verbal. Amonestación verbal nada más. Tranquilícese, le dice allí Juan López al jugador Aquilino Jiménez. Cuando se vendrá el mudo del lado de Sol de América, Valdés. Se viene el experimentado, el mudo Valdés. Mientras que se va hablando experimentado el Piru Contreras. Se va el Piru Contreras, camiseta 11. Ingresa Fretes, Ocampos y la variante por Torales. Allí ficha 9x9. El cambio de Cristiano Campos por Torales. Y se vendrán. Uno es camiseta 7, Diego Valdés. Y se va del lado de Sol de América el 6, Jorge Jara. Y el otro que está para ingresar, si no veo mal, con el 22 es González. Marcelito González, sí. 22, Marcelito González. Y quien se retira allí es Víctor Barrios. Allí están las variantes. El ingreso del Mudo Valdés, camiseta 7, y Marcelo González, 22. Las modificaciones del lado de Sol de América y anteriormente los cambios en Ameliano. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Señoras y señores, tiro libre para Sudamérica. Para instalarte industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billetes 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza que Gimpa, con más de 40 años llevando energía al país. El partido por ahora permanece 0-0. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Marcelito le pegó, rebote y le queda a Cristóforo. ¿Qué pasó, Jorge? Epa. Aquí, le sancionaron falta. Pensé que iba a ser gol porque cuando sacó Cristóforo intentó allí ser un poco más vivo el jugador de Sol de América, Roa, y cuando sacaba Cristóforo le sacó esa pelota. Roa iba a convertir
En esta pensé que iba a ser un gol, pero otra vez, unos segundos después, terminó sancionando la falta cuando sacaba Cristóforo. Ronald Roa, digo. Entró bien Marcelito. Justito la primera que le quedó a Marcelito González. Un disparo franco al arco. Termina apuntando Ronald Roa. Con poquito ya tuvo un par de llegadas al equipo de Sol de América. Producto de la pelota quieta, principalmente el ingreso de Roa le está dando vida a Sol de América, que reiteramos, desde los 29 del primer tiempo está con uno menos por la expulsión de Venegas. Es así, la pelota sobre punta derecha, cerca al minuto 25. Crystal House que proporciona colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Seguimos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido por ahora, repito, está 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega bien. Pelota al menos para Sargues. Le va a pegar. Sargues tiene, levantó. Pelota arriba, cabezazo de Campos. Arriba marcó el Budo Valdés. Niño, llegó Emiliano. Arriba con Ocampos, que acaba de ingresar, buscando, peleando allí el tanque en el ataque. Ocampos peinó esa pelota, pero estaba también por allí cerquita Rolando García para sacar esa pelota. En esta se salvó Sol de América, que se repliega bastante, insiste, busca, quiere el gol Emiliano. La pelota sobre punta zurda, se mete Valdés, colocó, tiró, se desvió, tiro de esquina para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, le pega Abel Paredes. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuota $299 más info en nissan.com.py. Lumino Tecna presenta Arc más Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Entradas en Tiquetea. Le va a pegar Paredes a Abel, le pegó, tiró, cabezazo en esa zona de Patiño. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Fue Patiño? Sí, Patiño, pero a medias. Empezó tan mal que fue casi cerca del banderín del córner esa pelota. Se elevó bien, pero el cabezazo no fue bueno de parte de Patiño. Finalmente será saque de portería a favor del cuadro azul. Sí, señor, le va a pegar esa pelota. Ubica Gerardo Ortega. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero. Pizza, probaste, ¿te gusta? Le va a pegar Ortiz. Tiro de portería para Sudamérica. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellena 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. La pelota para el fondo tiene García Guerreño. La pelota de García Guerreño. Le pega esa pelota, juega pelotazo a un costado. Vamos a ver si se va la pelota. Tiene golpe de cabeza de frente para Emiliano. Y está dejando la pelota para Diego Valdés. La pelota Valdés se equivocó, no pudo Aquilino. Saque de costado, punta sur, al ataque pertenece a Deportivo Emiliano. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Fortín. Pásate de salud protegido, tres beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. A ver, pelota a la media cancha. González con esa pelota. La tiene González para Emiliano. Levanta la cabeza, pone la pausita. A ver, la tiene, levanta, juega pelotazo, grano al fondo. Se equivoca. Viene buscando esa pelota Aquilino. Levantó, jugando esa pelota para el fondo para Marcelito. Ganó, juega bien. Hiciste Marcelito. A ver, González juega, está el primero de solo, no. Ortiz le va a pegar, Ortiz se acomodó, ganó, juega para Ronald. Se acomodó. Le puede pegar, demoró, le pegó. Jorge, ¿qué pasó? Un par de segundos, esas milésimas de segundo que termina complicando a Roa, que no definió bien con Marcelito González picante, el propio Chiquitito Ortiz también. Sol de contra, pues en cualquier momento, ¿por qué no dar un duro golpe a Emiliano, que hasta aquí tiene innumerables problemas en la zona defensiva? Y este abucheo es para la gente de Emiliano, porque no le sale nada. En esta se apresuró el hombre de Emiliano, lejos afuera, fue al supermercado. La pelota allí de Iván Valdés. La pelota para el fondo será tiro de portería para el Danzare. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. A ver, le va a enviamos de vuelta la ubicación, Diego. Enviamos la ubicación del Estadio Nacional. ¿Qué pasó? Al señor Gol, porque nos está llegando. Señor Gol, aquí estamos perdió, en Jorge, Emiliano, Sol de América, Arsenio Rico. ¿Podemos enviar la ubicación, Gerardo? Su GPS le llevó mal, creo. Se fue a otro lado, no sé dónde. Parece que se fueron a la terraza del país a Pedro Juan Caballero. A uno que acierte el arco. O se fueron a la cancha de Cerro. Y se por lo menos aquí en la cancha en el Atlántida, en el picadito aquí al lado de Atlántida, hay más goles que en Emiliano Sol de América. Estamos esperando aquel que tenga la puntería necesaria
para poder emboscar y que se venga el primero, porque Diego está preparado para el grito de gol. Emiliano Sol de América, pero hasta aquí no llega el gol. Sí, señor, saque de costado, cerca de los 30. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. A ver, pelota al medio, golpe de cabeza, pelota para el fondo, viene buscando esa pelota lentamente el zaguero Patiño. Movió, soltó para frente, ataca Meliano. A ver, juega la pelota frente. Frente sigue, va al tontecito, va al galope ahora para frente, jugó para Paredes, tira Abel, levantó, está el primero, no, Campos paró, la pelota de García Guerreño. Arriba, saque de costado para Meliano. Fecha 27 de la intermedia, el día domingo, 10 de la mañana en Caguazú, Pastoreo ante Recoleta. Y en el este del país, el 3 de febrero ante Resistencia. Y hablando de intermedia, cada vez más cerca del ascenso el equipo canario, Recoleta, Gerardo, 3 puntitos. Sí, señor, a una victoria. Y el día, aquí tengo justamente, el día domingo, va a visitar a Caguazú. En Caguazú puede darse su regreso en primera división luego de 23 años ante Pastoreo. Buen detalle, antes Pastoreo, entonces en Caguazú se puede dar el ascenso de Recoleta el domingo. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido está en la visera, 0-0. Eso seguro, Taco. Monumental. Saque de costado para Sudamérica. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Saque de costado, punta derecha para Emiliano. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. La pelota para el fondo tiene Del Valle, le pega esa pelota Del Valle, pelota sonoro arriba sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Diego Valdés, la pelota para Valdés para Sudamérica, Hugo Parotín, la marca de Aranda, saque de costado, punta azul, la pertenece al equipo unicolor. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea pollos amanecer y granjero Campo 9, en el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Saque de costado, Díaz el encargado para Sudamérica, cerca de Roberto Torres. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los martes en Puntos Parma, 30% de descuento con tarjeta de crédito y te doy 35% con pagos QR. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Da indicaciones allí Roberto Torres, pero le cuesta al equipo de Roberto Torres con ese hombre menos igualmente igual. Tuvo alguna salida de contra de Ronald Roa, algo de Marcelito González en este segundo tiempo. A ver si por allí se le abre o no el arco también al equipo de Sol de América, que reiteramos está con uno menos desde los 29 del primer tiempo por la expulsión de Venegas. Él tiene solo una victoria en Copa Paraguay. En el campeonato no ganó todavía Torres. Y me quedó la duda, ¿con quién fue la victoria? En Copa Contra el Paraguay. Empeño. Exacto. El único, cierto. Único triunfo para el equipo de Roberto Torres desde su presencia. Sí, señor, la pelota para frente. Bueno, ¿qué pasó acá, Jorge? Pide Pedían falta. falta, pero no. Fue directo el balón, bien, entró duro, fuerte Valdés, pero recuperó la pelota. Por lo menos así, mirando a distancia, no observamos falta y Valdés sacó un costado. Valdés sacó un costado porque Fretes había caído, pero ya está recuperado Fretes. Aquí se apresuró el hombre de Sol de América, pero ahí fair play, le devuelve el balón la gente de Ameliano. La pelota para el fondo, le va a pegar lentamente Gerardo Ortiz. Cerámica y te va a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitewa.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. 0-0 el partido aquí en la visera. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 al acceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranca y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Última modificación, allí da los detalles Bodella, vamos a confirmar de quién se trata, si es un juvenil o no, pero bastante pequeñito, rápido. Ya vamos a confirmar en minutos de quién se trata la variante del lado de Ameliano. Sí, señor, es chiquitito, bastante chico. Ah, sí, la ardillita, Jiménez está para ingresar camiseta 15, bastante chiquitito, rápido Jiménez, que está para ingresar camiseta 15. Se viene la ardilla Jiménez. Muy bien, correcto, la pelota sobre punta derecha Aranda. Aranda tiene para la pelota, juega bien para Iván Valdés, le va a pegar Iván, levantó el centro, golpe de cabeza, cerrado de frente, arriba Jorge. Lejos, afuera, intentó igual, hablando el otro chiquitito.
Va a tener a los dos chiquititos. De un lado Jiménez, del otro lado Fretes, para tratar de ser picante el medio para arriba. El equipo de Ameliano se le va acabando el tiempo, eso sí. Se va Iván Valdés, de un partido regular nada más. Es buen jugador, pero hoy no tuvo la mejor versión. Iván Valdés termina ingresando camiseta 15. El ingreso allí de Jiménez. 1.70 para él. La estatura. 1.70. 1.70 allí. Juan Jiménez, ¿verdad? Así es. Juan Jiménez. Allí ingresó Juan Jiménez, 1.70 el chiquitito. Ahora tendrá dos chiquititos. De un lado Fretes y del otro lado Jiménez. Fretes se vuelca sobre el sector derecho y Jiménez fue para el sector izquierdo. Muy bien, la pelota sobre punta zurda. A ver, tiro Ortiz tiene para Sol, levantó, tiró. Golpe de cabeza de Patiño, pelota punta derecha para Fretes. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. 0-0. Eso seguro, Chaco. Darío, 35. Sí, señor. Muy bien, la pelota al medio, 0-0 el partido. Midea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeña, frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. ¿Qué pasa acá, Jorge? Aquí le reclaman a Juan López la falta y sí, finalmente termina sancionando. Reclaman también los de Sol de América. Falta a favor del equipo de Ameliano, que va a cargar a ver si aprovechan esta, tratando de meter mayor cantidad de gente en ataque. El cuadro de Ameliano. La pelota para el fondo sale, la ve azulada. Pelota para Patiño, Patiño tiene, juega. Levantó, tiró pelotazo para Ocampo, juega. Cuidado con esta, tiene Sarque. Insiste Saracho, bajó. Pelota punta derecha para Ameliano, tiene Frente paró. Sigue Frente, qué buena acción. A ver, giró Campo, dejó de taco. ¿Qué pasó, Jorge? Demoró. Aguantó bien, pero a la hora de ceder el pase de taco Jiménez, mejor dicho, Ocampos, se termina equivocando con Fretes, que ganó por derecha, aguantó, guapeó, pero a la hora de ceder de taco allí el pase para Saracho, que se venía acercando, terminó equivocándose el 9 del equipo de Ameliano. Insiste, busca, va con todo Ameliano buscando el gol de la victoria. Vamos a ver si llega el gol. La pelota para Bogado, tiene Giovanni Bogado. Va con la pelota al 34. Este movió, soltó para Aranda. Aranda tiene pegadita la raya, pegadita el tiro de esquina. Jugando la pelota sobre el punto derecho otra vez para Bogado. Bogado tiene, Bogado con la pelota, le puede pegar o no. Baja bien sobre punto sur para Frente es al medio. A ver para Sarque para Bogado. Qué buena acción de Ameliano, qué buena acción de Ameliano. Pelota zona derecha, insiste, baja bien la pelota Aranda. Aranda movió para Bogado. Bogado se equivocó, vuelve a ganar. Insiste el 34, mal rebote, pelota costando lateral, pertenece la vez azulada. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Desespera el técnico de Ameliano, niño. Sergio le dice a Fretes, Sergio y algo más, lo demás ya no se puede decir, palabras irreproducibles en este horario de protección al menor. Se vendrá amarilla del lado de Sol de América, otra variante más también del cuadro azul. La pelota arriba, rechazando Díaz, Fernando, pelota media cancha. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre punto zurda. Insiste, juega Abel Paredes, corrió la marca el hombre Sol de América, pone el cuerpo, gira en esa zona. Ganando Marcelito González, tiene Marcelito. Vuelve a ganar, insiste. A ver, pone el cuerpo, pero gana el Ameliano, tiene, le logró el centro, tiró la pelota para Valdés, tiene el mudo. Esta juega pelota lana para arriba, pelota mitad de terreno. Lo auténtico, el Chaco Chortibijano, 100% variedad de cortes, costillas, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Jorge. Saludos a todos los que están reportando sintonía del otro lado, muchos conectados en el espacio igualmente de fútbol a lo grande, siguiendo estos últimos minutos del partido en la visera, donde no está llegando el gol. Sigue la paridad entre Ameliano y Sol de América. Y de la visera, ¿dónde vamos a pasar? A la terraza. De la visera a la terraza. De la visera nacional a la terraza del país. Y aquí se da la variante, se da el cambio, el ingreso de amarilla en Sol de América. Aplausos de fondo de los hinchas de Sol de América. Se va a retirar allí el hombre de Sol, que se va lentamente retirando. El chiquitito Ortiz. Se va el chiquito Ortiz para que ingrese amarilla el argentino, camiseta 8, variante del cuadro azul. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Yo no soy de poner mote a los jugadores, pero yo le puse un mote a él.
¿Cuál es el mote? Chiquitín. El chiquitín, sí, es rápido, me gusta, me Claro. gusta. El chiquitín. ¿Te gustó? Sí, sí. A partir de ahora vamos a utilizar el chiquitín Ortiz. El chiquitín Ortiz. Chiquitín Yo Ortiz. no soy de poner mote a los jugadores, pero siempre le digo el chiquitín. Pero chiquitito. Después me va a decir a Miguel Gerardo cuánto tiene Ortiz. Porque nos dijiste cuánto de Jiménez. 1.70. Luis 1.70 Luis Jiménez, Ortiz. chiquitito también. 1.60. El cabezazo de Valdés y la pelota de Cristóforo Niño llegó a Sudamérica. Sí. Apareció sorpresivamente allí Valdés buscando el cabezazo. Diego Valdés. Era buena la llegada de Marcelo González al sector derecho. En esta cierto peligro llevó Sol de América, pero se quedó con esa pelota Cristóforo. Decía Gerardo, ¿cuánto mide Luis Ortiz, el chiquitín de Sol? 1.67 y Marcelito más chico todavía, 1.65. O sea que el más chico es Marcelito González. Marcelito González. Mira vos. Señor. Como está un poquito más ancho, pensé que está un poco más alto Sí. Marcelito González. Parece más chiquito el chiquitín, en este caso Ortiz, 1.60 y 1.67. 67. Sí es. Muy bien, la pelota por arriba. A ver, cuidado, Tino Campos paró, no pudo pegarle Jorge. Era buena, la chance le queda muy atrás allí. Epa, aquí me pareció falta del capitán, un brazo extendido de el hombre de Sol en las narices de Juan López. Dijo, siga, se volvió a salvar Sol, incita a Emiliano. A ver, Saracho. Bueno, Jorge. Arriba, lejos, afuera, repito. Alguien que le dé puntería, que pueda acertar el arco. Y aquí se caen todos los de Sol. Se cae Roa, se cae también García, ya varios. Porque saben que este puntito, dentro de todo, le sirve un poco a Sol, es cierto. Lo mejor iba a ser 3 puntos, pero con uno menos, por lo menos, este puntito le sirve para no perder al equipo de Sol de América en esta última parte ya. Síntoma de mucho cansancio en el cuadro azul. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. Bema y Flores. Monumental. Sí, Gerardo. Perdón, Darío. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que la pared esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Y así como está el chiquitín Ortiz. Nosotros tenemos un chiquitín también, que me va a decir Gerardo si ya llegó a los estudios. El chiquitín Jorge Casal. Sí, ya está aquí el amigo chiquitín. ¿Ya está por allí? Ah, Sí. perfecto. Muy Hoy bien. estará allí Ojito con los bien regatos. abierto. Correcto. Está atento Jorge Luis. Sí, señor. Jorgito Casal con Víctor Villalba para el partido 2 de mayo, General Caballero. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que la pared esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas para el hogar o industria. Más info al 021-518-03000. Síguenos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Estamos llegando al minuto 42 de esta etapa final del partido. Por ahora sigue 0-0. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Martelito González. Si llega el gol de Solo, no le pegó, tiró mal, remate, tiro de portería para Emiliano. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Y ya si tenemos novedades, pasamos formaciones de 2 de mayo en general, cuando así creas conveniente, Gerardo, ya para lo que se vendrá a continuación. Ojalá que sea con goles, con emociones en la terraza del país. A continuación el duelo entre 2 de mayo y General. A ver, Ocampo le pegó. Tapó el arquero Ortiz. Tapó el remate de Ocampo, Jorge. No lo puede creer Emiliano. En esta, el centro arriba que termina bajando muy bien Sarkis. Recepción a Sarkis, le cede a Ocampos, tremendo derechazo y la respuesta de Gerardo Ortiz, que de a poco se va convirtiendo en figura. Si no hay buena puntería de los hombres de Emiliano, cuando hay buena puntería, digo, allí está Gerardo Ortiz para acallar con este manotazo una muy buena chance a favor del cuadro de Emiliano nuevamente. Minuto 43. Equipo titular de General Caballero por orden numérico: Luis Guillén en el arco, Manuel Romero, Chepa Martínez, Miller Mareco, Clementino González, Pedro del Valle, Alexis Rodas, Víctor Rivarola, Rodrigo Amarilla, Tomás Lescano y Pablo Ayala. Muy bien, correcto, acá corresponde tiro libre para Sudamérica. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Amonestado Jiménez en Emiliano. Correcto, muy bien, Gerardo. Entonces amonestado Jiménez. Tiro libre para el equipo danzaré. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas
síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. Ya termina el partido, Jorge, aquí en Villaliza. Está terminando a poquito Ameliano Sol de América aquí en el escenario Rico. Igual, veremos si hay espacio para el gol. Ya tuvo un par de chances Ameliano, bueno respuesta Ortiz. También picante en algunas contra Sol. Igual no llega el gol. Veremos si en el descuento, ya sobre el cierre, llega o no el gol, o esto termina en la paridad entre Ameliano y Sol. La pelota larga para el fondo, se va, la pelota a un costado, lateral pertenece a Ameliano. Descarga Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Equipa tu pick-up con Keiko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El partido por ahora, repito, sigue 0-0. 2 de mayo para enfrentar a General Caballero con Servín en el arco. Miguel Barreto, Javier Domínguez, Rodrigo Ruiz Díaz, Víctor Argüello, Junior Noguera, Alexis Vargas, Ulises González, César Castro, Pedro Sosa y Walter Bogado. La pelota al piso, Fretes, el rebote pertenece a Ameliano, tiene Bogado. Giovanni corrió, cuidado que le puede pegar, le va a pegar o no, ganó. Qué pelota para Jiménez, fondo de cancha, está. Gol, en contra, gol. Deportivo Ameliano, y cómo festeja Ameliano el gol que se le hacía difícil en este partido deportivo Ameliano. Se me quedó el chiquitito Jiménez con determinación, también para frente Jiménez, el remate y autogol de Rodrigo del Valle, el zaguero Rodrigo del Valle contra su propia valla, vence a Genaro Ortiz y pasa a ganar a Ameliano al filo del cierre de este partido. Iba encaminado para el 0-0, pero encontró el gol Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? La ve azulada, le gana el Danzarín por 1-0. Monumental. Solo al final íbamos camino casi a la paridad, pero insistía, buscaba Sol de América y no lo puede creer la gente de Sol de América porque buscaba, insistía Ameliano, decía, aguantaba, sostenía el marcador con uno menos Sol de América y se da el autogol. La buena jugada, porque para eso metió a los chiquititos a frente sobre el sector derecho, Jiménez sobre el perfil izquierdo, Aldo Badilla. En esta sí le salió, abrió la cancha, el centro buscando la presencia de los campos, pero aquí lo más peligroso terminó siendo lo de Del Valle. En su intento de despeje, el central termina patando el balón contra el arco. Se había defendido 1, 2, 3 ocasiones, tuvo chances Sol de América y solo al final este autogol le termina condenando a Sol, que ya viene bastante complicado en el fondo. Cada vez más lejos de la primera división del equipo de Sol de América. Sobre el cierre, en el autogol de Del Valle, llegó el tanto de la victoria para Ameliano. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Ameliano gana el partido por 1-0. En Electroban heladeras Midas, antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas 189.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Con esta derrota prácticamente está condenado al descenso Sudamérica, me atrevo a decirlo, niño Gerardo. Sí, señor. Está difícil. Una remontada casi de 14, 15 puntos tiene que hacer en la segunda rueda y futbolísticamente no tiene más Sol de América. La pelota para frente con esa pelota juega. Está dejando cortita, pelota para Sarque, para frente, toca la pelota Ameliano. El rebote pertenece al equipo deportivo Ameliano con Aranda. Aranda movió, juega bien. La pelota para González. De poquito termina el partido en la visera. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te darán bienes, sensaciones y límites. Control los You Are. Después están los compañeros Jorge Casal con Víctor Viñala para el juego 2 de mayo frente a General Caballero. Cuando necesitas materiales para la construcción, Borropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morque. Borropar sea 43 años construyendo contigo. En estos precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados stock lo bueno para vos. ¿Qué pasa acá, Jorge? ¿Hay tarjeta? Sí, Juan López estaba cerca, observó la falta y la amarilla para el jugador de Sol del Valle, que no lo puede creer. Del Valle se toma el rostro, la cabeza allí no le salió las cosas hoy al Del Valle, que venía relativamente bien, pero sobre el final el autogol y ahora la amarilla para Del Valle, el defensor de Sol. De a poquito ya termina el partido que en cancha Nacional. Catedral Running Seca, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Cristiana 100.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC. Encontrar su oferta de trabajo
trabajo, puedes convertir tu servicio JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Le va a pegar a esa pelota Saracho, le pega y esto termina aquí en la visera. En Bancom tenemos un seguro para cada necesidad, hasta 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Bancom crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tiro de esquina para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Este sí es lo último que tiene el partido. Le va a pegar a esa pelota frente, le pega, terminó. ¿Terminó para qué? Dijo el árbitro. Señoras y señores, termina el partido. Terminó aquí en la visera. Y Emiliano le ganó a Sudamérica por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Niño Sosa, el comentario en una presentación. Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Sevillala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Partido complicado, difícil definitivamente para el conjunto de Emiliano, pero solo el final supo abrir el marcador allí, es cierto, con ese autogol. Insistentemente buscó por derecha, por izquierda, a veces no tenía la puntería necesaria a Emiliano, le costó mucho a Sol de América y más con el hombre menos. Ya en la última parte se hacía difícil la cosa para el equipo de Sol de América, que igual así todo, con el ingreso de Roa tuvo alguna contra, algo de Marcelito González generó alguna situación de riesgo ya sobre el final del equipo de Sol de América, pero difícilmente pudo sostener. Por algo muestra el momento en la tabla también de Sol de América, y con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, terminó quedándose con la victoria del equipo de Emiliano, que nos va a decir Gerardo a qué cantidad de puntos va el equipo de Emiliano, que sumó 3 victorias al hilo. Con esto el conjunto de la B azulada, sí, Gerardo. 14 puntos para el conjunto de Emiliano. Último Sol de América con 4, ya prácticamente con la soga al cuello en cuanto al descenso. Sol ahora bajó muchísimo, 0,909, último para el equipo solense, y Emiliano, que está despegando, ahora alcanzó un promedio de 1,173, Jorge. Allí está, momento complicado, negro, oscuro, sin dudas, que está viviendo Sol de América. Puntos vitales, se va recuperando también en el torneo Emiliano con estas victorias. Se van lentamente los jugadores de Emiliano, se escuchan los aplausos de fondo igualmente de la gente de Emiliano para sus jugadores. Allí se quedó Roa y creo que es Roa el que es elegido como destacado del lado de Sol de América, que entró bien en el segundo tiempo. Vamos a ver quién es elegido también de parte de Emiliano. A ver si Gerardo, si la TV se va a la pausa o no. Siguen al aire. ¿Continúa? Siguen al aire. Sí. Siguen, bueno, vamos a escuchar a Roa. Jugador de Sol, se va acercando allí la gente de la TV. Gentileza de Tigo Sport. Ronald Roa entró bien en el segundo tiempo en Sol de América. Noche. Nada, creo que tuvimos nuestra clara. Nos aprovechamos y eso nos pasó factura. Siento mucha impotencia por mí porque no puedo hacer goles. Me tocó hoy, creo que una clara y no puedo hacer, y más. Creo que esas cosas no pasan factura y este equipo está trabajando muy bien, muy fuerte, y estamos en busca de esa victoria. Ha finalizado la primera rueda, se viene la rueda decisiva para ustedes, sumar la mayor cantidad de puntos, 33 puntos tienen por delante aún, y el objetivo me imagino que es algo lógico, salvar la categoría, ¿no? Claro, así mismo. Todos estamos muy convencidos de que nos falta la victoria, y creo que con un partido que saquemos adelante este equipo va a subir porque estamos jugando bien. Como te dije, no estamos haciendo goles, y creo que eso es lo que nos falta, hacer goles, y sacamos adelante esto. Lo de la expulsión por ahí también, bueno, complicó un poco lo que vinieron a plantear, ¿no? Sí, también, pero nada, apoyarle al compañero, y hicimos todo lo que pudimos. Una lástima, se nos apoya otra vez sobre la hora, y nada, no queda más otra que seguir trabajando. Éxitos. Gracias, Juan. Allí las palabras del jugador de Sol de América. Ahora vamos a las palabras del hombre de Emiliano, que se va igualmente acercando. Es el elegido Bogado, Giovanni Bogado, de parte de la TV. Vemos por lo menos la primera parte de las palabras de Giovanni Bogado. A continuación elegido la figura por la gente de Tigo Sport. ¿Para ustedes? Sí, la verdad que fue un partido muy complicado, ahora sí, como decís. Nos costó llevar el partido, pero bueno, pudimos trabajar la paciencia, que fue importante, y nada. Gracias. Pudimos conseguir el gol. Bueno, Giovanni, te van a saludar los compañeros en cabina, Julio Samaniego y Hernán Osorio, para realizarte algunas consultas también. Giovanni, felicitaciones por la tarea hecha hoy en cancha. Contanos
tu sensación personal del nivel que estás teniendo vos y también del el nivel de tu equipo. Buenas noches. No, la verdad que estoy contento como vengo a estos partidos. Estoy bien físicamente, me siento más preciso. Ahora el equipo me ayuda mucho, el profe Aldo me da la confianza y nada, puedo hacer mi juego. ¿Y hoy por dónde pasó poder obtener la victoria? Minuto 44, casi 45, Giovanni. Sí, justamente le estaba preguntando al árbitro, me decía que era 40, 42 y no logramos conseguir, pero bueno, en una pelota que pude filtrar a Juancho pudimos hacer el gol. Te saluda Julio Samaniego. Giovanni, un abrazo. Julio Samaniego te saluda. Felicidades. Ayer fue tu cumpleaños. Dentro de lo que significa también esta vida del futbolista, estar concentrado, metido y hoy festejar por partida doble la victoria y lo que fue tu cumpleaños del día de ayer. Hola Julio, primero que muchas gracias. Sí, pasé ahí con los compañeros. Ahora una vez más pasé mi cumpleaños concentrando. Pero nada, es lo que me gusta estar así en mi trabajo. Y nada, ahora disfrutar la victoria. ¿Cómo se hace para encontrar justamente ese pase filtrado? Yo les decía a los compañeros que conforme iba pasando los minutos, lo estaba destacando al polaco González porque sacó 3 pelotas claves, una en conjunto con el arquero, con Cristóforo, pero fueron 3 pelotas mano a mano prácticamente. Y decía, mira que Giovanni había metido aquella pelota profunda para Hugo Iván y después que Hugo Iván descarga para el Piru Contreras, que se había salvado de esa manera Sol de América. Después metiste esa pelota excepcional para Jiménez y termina siendo un gol. Fue un error clave y termina siendo en contra. ¿Cómo se hace para buscar esos espacios en un partido muy cerrado, Giovanni? Sí, así como decía el polaco, sacó 3 o 4 pelotas ahí que pudieron pasar a mayores, ¿verdad? Y nada, el profe me pidió este segundo tiempo que juegue un poco más adelantado. Obviamente me incomoda un poco jugar ahí porque recibo mucha marca, me gusta más arrancar de frente. Y en una pude acelerar y le encontré ahí a Juancho que me marcó el pase. ¿Quién fue el entrenador que te puso a vos de doble 6? De doble 6 me probó el profe Humberto. Y a partir de ahí te quedaste prácticamente en esa posición, Giovanni. Sí, me quedé ahí. Como te digo, me gusta jugar ahí. Estoy agarrando de a poco el recorrido que me pide el profe. Ahora ahí, como te digo, recibo la pelota de frente. Giovanni, muchas gracias por este tiempo. ¿Cuántos cumpliste? ¿23, 24? No, 23. Ah, ya. Bueno, ahora entonces seguramente a festejar como corresponde. Sí, ahora vamos a festejar. Ahí está. Gracias, Giovanni. Abrazos para todos y éxito siempre. Allí las palabras de Bogado, hoy el destacado de la Ameliano, la felicidad para la afición que se hizo presente aquí de Ameliano en la zona de las preferencias. Allí la alegría de los hinchas de Ameliano, gritando, festejando esta victoria y está complicado. En el fondo, Sol de América que desde el primer tiempo a los 29 tuvo la expulsión de Venegas y a partir de allí le costó el partido igual, como decía recién Roa, que escuchamos también en el segundo tiempo, tuvo alguna esa contra de Roa principalmente. Tuvo una chance para poder anotar Sol de América, pero con uno menos se le hizo cuesta arriba la cosa al conjunto de Sol de América, que aguantó, que peleó, que tuvo a Ortiz allí tapando un par de intervenciones sobre la última parte, pero que finalmente no pudo después de ese ingreso de Jiménez sobre el perfil izquierdo, ya con frente por derecha, por izquierda, comenzó a buscar a ambos arriba en ataque, chances que fueron dándose para uno y para otro, y finalmente llegó ese autogol después de la buena jugada de Jiménez sobre el perfil izquierdo y en el intento de despeje, el autogol de parte del Valle ya a los 45 del segundo tiempo. Hoy con Pablo Cardoso en la asistencia técnica aquí, nosotros nos vamos del Arsenio Erico, desde la visera hasta la terraza del país, porque ya se viene Jorge Gasal, también ya está por allí Víctor Villalba para un partido más que atractivo que se vendrá a continuación entre el 2 de mayo y el conjunto de General Caballero. A continuación, un partido allí en la zona arriba, a ver si se acerca un poquito limpia el 2 de mayo, si puede puntuar o no General Caballero, atento a eso también la gente de Tacuará este partido. Nosotros nos vamos, aquí justo un pestañeo también, ese cambio de generador que siempre se hace la energía, nos vamos, fue victoria sobre la última parte del partido de Ameliano 1-0 ante Sol de América. Adelante Jorge, buenas noches. ¿Cómo te va, niño? Buenas noches, saludos a los compañeros, a los oyentes de Fútbol a lo Grande. Señores, aquí estamos esperando por este partido que va a cerrar la jornada 11 del torneo clausura en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, recibiendo la visita de General Caballero. Realidades distintas en ambos equipos, porque 2 de mayo está cuarto en la competencia con 18 puntos, es más, sumando de a 3 hoy, se va a poner allí cerca de Olimpia, va a colocarse segundo en el campeonato. De por allí la intención del conjunto